Para quienes trabajamos en la primera emisión, es un enorme gusto tener hoy en el programa a 4 embajadores. Vamos a tener una mesa con ellos para conversar sobre la recuperación de la Unión Europea en tiempos post-COVID en materia sanitaria, económica y hacia un futuro más ecológico, sostenible y digital. Muchísimas gracias a los embajadores Gauthier Mignot, quien es el embajador de la Unión Europea en México, Teresia Saigalikova, quien es la embajadora de Eslovaquia, Zdeněk Kubanek, quien es el embajador de la República Checa, y João José Gómez Caetano, quien es el embajador de Portugal en México. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a comenzar esta conversación. Platicamos hace unos días con Gauthier Mignot, el nuevo embajador de la Unión Europea en México, recién llegado a nuestro país. Tuvimos una primera conversación sobre muchos temas de la relación bilateral entre México y la Unión Europea. Y hoy le voy a permitir y le voy a pedir, si es tan amable, al embajador Mignot que pues, nos haga un planteamiento general de cómo se encuentra la Unión Europea en pues esta revitalización, esta recuperación en el mundo post-COVID. Señor embajador Mignot, por favor, si usted es tan amable. Muy buenos días a todos sus oyentes. La Unión Europea está, yo creo que en una fase de salida progresiva de la pandemia. Espero que no venga otra ola y que esta vez sea definitivo, y entonces entramos realmente en el periodo de recuperación post-pandemia, y esa recuperación queremos que sea una recuperación más verde, más enfocada a desarrollo sostenible, a lucha contra el cambio climático. Hemos adoptado un paquete legislativo el mes pasado, una nueva ley contra el clima con objetivos muy ambiciosos. Queremos que sea una recuperación también más tecnológica y enfocada a la economía digital en particular. Y queremos que sea una recuperación equitativa, que no deje a nadie atrás. Y para esa recuperación hemos acordado un paquete muy importante de 750.000 millones de euros que van a ser financiados por endeudamiento común, y eso también representa un paso muy importante en la integración europea. Y a partir de eso, los Estados miembros han trabajado, cada uno ha venido elaborando su propio plan nacional, los presentaron a finales de abril a la Comisión Europea, pues para que se aprueben y que se reparte este dinero. Entonces, quizás hoy voy a dejar más espacio para que mis colegas de los 3 Estados miembros representados nos expliquen un poco cómo en cada uno de sus países pues, van a avanzar justamente en ese camino. Muchísimas gracias, embajador. Me gustaría comenzar con Teresia Saigalikova, quien es la embajadora de Eslovaquia en México y además una representante diplomática con mucha experiencia en nuestro país. Pues que nos relate, por favor, pues desde lo nacional, desde la experiencia propia de Eslovaquia, pero también como europeos y yo diría en general como humanidad, ¿qué lecciones nos está dejando esta pandemia? Gracias, Pascal, por darme la palabra y por la introducción. Sí, tienes razón. Cada país, no solamente los países de la Unión Europea, sino cada país del mundo, fue, está y va a estar afectado por la pandemia ocasionada por COVID-19. Sin embargo, cada crisis conlleva consigo nuevas oportunidades, pero hay que buscarla y hay que aprovecharlas. Unión Europea, entonces, ya como dijo Gauthier Mignot, decidió designar un monto muy grande para que nuestras economías se aprovechen de esta crisis y transformen sus países, sus economías a largo plazo en unas economías verdes, digitales, competitivas. Eslovaquia, de este monto grande que mencionó Gauthier, va a poder contar con un monto de un poquito más que 6.000 millones de euros. Sin embargo, este plan de recuperación económica que cada país tenía que presentar a la Comisión Europea
a finales del mes de abril, se tiene que enfocar a las soluciones a largo plazo. Nuestro plan de recuperación económica entonces se está basando en 3 pilares, en economía innovadora, un país moderno y un país saludable. De estos 3 pilares ya podemos hablar de los 5 áreas más importantes donde queremos modernizar y donde necesitamos modernizar nuestro país. Sobre todo se trata de economía verde. En la área de educación, que ahí sí tenemos muchos desafíos en Eslovaquia, ciencia, investigación e innovación, sector de salud y la administración pública y la digitalización eficaz. Pues muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento, es una pausa obligada, pero regresamos enseguida para escuchar también al embajador en México de la República Checa y al embajador de Portugal y en general continuar esta discusión con los embajadores que amablemente nos acompañan hoy en el programa para hablar de Europa frente a la etapa post-COVID. Regresamos enseguida con esta conversación. No se vaya, quédese con nosotros. Le decía que para nosotros es un enorme privilegio poder conversar esta mañana con embajadores de la Unión Europea, embajadores en México de Portugal, República Checa, Eslovaquia y el representante de la propia Unión Europea en el país. Y ahora me gustaría que el embajador de la República Checa, Zdeněk Kubánek, nos diera su punto de vista sobre las experiencias que ha tenido la República Checa en ante esta pandemia y también los planes de recuperación en el contexto de los planes de la propia Unión Europea en materia sanitaria, económica y hacia un futuro más ecológico, sostenible y digital. Embajador Kubánek, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo diría que, bueno, este mundo antes nunca ha testimoniado esta cosa similar a la pandemia. La generación de mis padres vivían la época de la guerra y mi generación en muchos países europeos lo que hemos vivido fueron varios regímenes totalitarios, pero esto es absolutamente un fenómeno absolutamente nuevo. Sin embargo, como ya se ha dicho, la crisis generada por la pandemia de COVID-19 nos ha hecho enfrentarnos con nuevos paradigmas. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que las pandemias son tanto catástrofes como oportunidades. Y sin dejar de lamentar todo el sufrimiento que se ha causado, yo prefiero verlo más como un empuje hacia adelante, como una posibilidad para reconstruirse, transformarse de una manera más justa, más inclusiva y más sostenible. La Unión Europea tradujo sus compromisos en los proyectos claves como en el Pacto Verde Europeo o en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que contribuirán a la reactivación económica a través de proyectos vinculados a la transición ecológica y digital, la cohesión y la igualdad de género. Y me gustaría agregar también que hemos observado que la pandemia desembocó en una serie de cambios importantes en las industrias. Uno de los cambios que parecen más evidentes es la aceleración de la digitalización y del uso de tecnología. Tanto las empresas como las personas hemos sido empujadas a salir de nuestras zonas de confort, lo cual ha derivado en innovación y en muchos casos en reinvención. El COVID no debe hacernos perder de la vista las urgencias como el calentamiento global o la pérdida de la biodiversidad. Al contrario, existe una creciente evidencia de que muchos nuevos brotes de enfermedades se desencadenan por los impactos de calentamiento global y la degradación del ecosistema. Todos hemos sido testigos de que la reducción drástica de la movilidad por las restricciones epidemiológicas y por el teletrabajo
y sus efectos positivos en términos de disminución de tráfico y contaminación. Y son estas experiencias que nos dan una oportunidad crítica para llevar a cabo cambios positivos duraderos en el futuro postpandémico. Muchas gracias, embajador Kubánek. Y ahora el embajador de Portugal en México, João José Gómez Caetano. ¿Cómo vivió Portugal? ¿Cuáles son las lecciones que Portugal extrae de la pandemia y los planes hacia adelante, señor embajador? Pascal, buenos días a todos. Voy a hacer una intervención corta porque me gustaría también, si es posible, de un punto de vista de tiempo, hablar un poco sobre el futuro de nuestras relaciones y el acuerdo en México. Pero sobre la pregunta que me ha hecho, ya presentamos en Bruselas nuestro plan de recuperación económica, que también incluye los sectores que incluyen los otros países, el verde, el digital, la innovación. Podemos receber neste quadro monto hasta 16 mil millones de euros de apoio da União Europeia. De un punto de vista de gestión pandémica, las cosas han empezado bien para nosotros el año pasado, han continuado muy mal a principios de este año y en este momento estamos otra vez bien, con 300 casos al día cerca y 2 fallecidos. Y de un punto de vista económico, es muy claro que hemos sido afectados, sobre todo en un sector que es crucial para nosotros, que es el turismo. Y esperamos que este verano traiga mejores noticias y que possamos empezar a recuperar. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Bueno, creo que una de las situaciones, digamos, de mayor reto que presentó la pandemia en cuanto a la organización de la Unión Europea fue la limitación de movilidad. En algunos casos, en un espacio en el que las fronteras para efectos administrativos o por lo menos migratorios prácticamente desaparecieron, el espacio Schengen, de repente vio reaparecer estas fronteras. ¿Dirían ustedes, y se lo quiero preguntar al embajador Miñó, dirían ustedes que Europa logró superar la pandemia en términos de su integración y de su cooperación frente a un reto tan grande como esta enfermedad, embajador? Definitivamente sí. A principio hubo tensiones porque creo que no estábamos preparados para esta pandemia, pero logramos unirnos incluso en un tema, en una área de competencia, la salud, que era más que todo de competencia nacional. La Unión Europea como tal tenía solamente una competencia de coordinación y logramos unirnos y decidir que íbamos a enfrentar esa problemática juntos, en particular la problemática de vacunación. Y eso ha sido una decisión muy acertada y nos permitió no solamente apostar mucha plata sobre vacunas que se han demostrado ser de las más eficientes del mundo, sino también poder conseguir precios, conseguir condiciones de contrato muy ventajosas, y eso nos permitió producir no solamente para nuestra población, sino también para el resto del mundo. Entonces creo que y además con este paquete de recuperación que mencionamos antes, yo creo que el balance de la Unión Europea realmente es positivo en términos de reacción frente a esa pandemia que obviamente en nuestro continente como en América Latina pues deja huellas muy profundas. Pero creo que en términos de integración supimos reaccionar, y las limitaciones en la libre circulación en Europa que se han impuesto a las personas por razones sanitarias no se han impuesto a las mercancías. Logramos mantener los flujos y creo que muy pronto, a medida de que vamos a poder levantar las medidas, las restricciones sanitarias, vamos a volver a implementar la libre circulación para personas también. Quisiera preguntarles por el tema de las vacunas. Mi pregunta es para la embajadora Saigalikova. Un mundo que necesita urgentemente que el mayor número de vacunas llegue al mayor número de personas para enfrentar la humanidad. De repente vemos cómo pues algunos países han decidido que van a atender
de manera prioritaria y a veces de manera exclusiva a su población. Se entiende, digamos, este instinto, pero al mismo tiempo, pues no vamos a poder lograr como humanidad superar esto si no logramos llegar las vacunas a un número importante de habitantes del mundo. ¿Cómo hacer frente a este dilema, embajadora? Pascal, yo quisiera mencionar un caso de Eslovaquia. La verdad, gracias a la solidaridad de 19 países de la Unión Europea, Eslovaquia logró obtener 1.2 millones de vacunas en vez de cuarto semestre a segundo semestre. Somos un país pequeño, tenemos 5 millones de habitantes, entonces el monto de vacunas en comparación con México puede considerarse bajo, pero para nosotros es una cantidad muy grande y yo no tengo la opinión como la tiene usted, porque en nuestro caso sí hubo solidaridad y sí las vacunas llegan a los países más necesitados. Además, la Unión Europea en el mecanismo de COVAX, que sabemos que es un mecanismo donde participan varios países o la mayoría de los países de la ONU, es el mayor donante, ¿no? de finanzas. Embajador Kubánek, en cuanto a la posibilidad de enfrentar mejor como humanidad futuras pandemias, salir de esta, pero enfrentar futuras pandemias, ¿cree usted que la experiencia que deja esto será de una mayor cooperación científica de la Unión Europea con otros países del mundo y dentro de la propia Unión Europea? Sí, cierto, sin duda, porque uno de los sectores que se van a beneficiar de esta pandemia es el sector médico y de ciencias, entre otros. Pues se nota la rapidez, porque en la historia nunca tuvimos una vacuna prácticamente en un año. Esto es por primera vez en la historia, cuando se movilizaron, se aceleraron los procesos y se movilizaron todos los productores de las vacunas a nivel mundial, y para mí es un milagro que a fin de este año muchos países van a tener 60 o 70% de la gente ya vacunada, lo que prácticamente significa que se termina la pandemia, porque si los médicos y los expertos dicen si se vacuna 60 hasta 70% de la población en cada país, ya prácticamente se acabó con todo, porque no queda mucha gente de contagiarse, y de la que queda y no son vacunados, la mitad de ellos ya pasaron por la pandemia, pues se acaba todo. Para mí repito, es un milagro, y también quiero acentuar una cosa, que la Unión Europea ha exportado un total de 200 millones de dosis a nivel mundial a 90 países, entre ellas a México también, que ha sido de los principales beneficiarios, ya que el 40% de las vacunas que han llegado a México vienen de la Unión Europea, que es un buen resultado. México hasta el momento ha recibido 26 millones de vacunas, de las cuales casi 11 millones son Pfizer BioNTech. Pfizer tiene una fábrica en Bélgica, en Europa, y BioNTech es la parte alemana de la compañía. Pues aquí es nuestra contribución concreta para los otros continentes, México incluido. Gracias, embajador. Embajador Gómez Caetano, usted decía en su intervención anterior que pues, le gustaría hablar de la relación entre la Unión Europea y México. ¿Esta etapa siente usted que ha fortalecido nuestros vínculos? No, esta es una etapa muy importante. Naturalmente tenemos dificultades, pero lo que hay que subrayar, y para dar un tono positivo a esta plática, es que nosotros estamos optimistas sobre el futuro de nuestra relación y el papel que México va a tener en el mundo, y específicamente en este mercado regional norteamericano de 500 millones de personas. Estamos convencidos, después de la pandemia,
que México va a ser una plataforma regional de producción de bienes tecnológicos mucho más grande de lo que es hoy, y lo que ocurre hoy ya es significativo. Estamos hablando de más manufactura, estamos hablando de más industria automotriz, más sector aeronáutico, y estamos hablando también de la ampliación de esta producción a sectores como salud, farmacéutico, tecnologías de información, logística, maquinaria, entre otros. En este cuadro hay que añadir que el TMEC, la nueva versión del TMEC ha entrado en vigor, y también el acuerdo UE-México, se espera que la firma del acuerdo se concrete hasta finales del mes de junio. También nos parece que México va a ser, hay que estar optimista, va a ser beneficiado a mediano plazo con impactos provenientes del COVID. Nos parece que en el caso particular del sector turístico, México a mediano plazo va a beneficiar porque, sobre todo en el sector del mercado de América del Norte, del turismo de personas más grandes, que van a tener dudas en hacer grandes viajes y van a preferir destinos como México, que son más fáciles y logísticamente más accesibles. Hay también, como un impacto muy importante del COVID, y que ahí es muy claro, una nueva situación geoestratégica a nivel de producción de bienes. Hay una conciencia, sobre todo de la parte de los norteamericanos, que hay demasiada dependencia del mercado asiático en la producción de cierto tipo de bienes tecnológicos, y México aparece siempre como un mercado alternativo para esa producción. Por último, yo quería hablar sobre el acuerdo, porque el acuerdo, la negociación está terminada y se espera la firma a muy corto plazo, el acuerdo UE-México. Este acuerdo va a determinar un gran fortalecimiento de relaciones económicas y empresariales, todo indica en ese sentido. La eliminación de aranceles para muchos productos agrícolas, la simplificación de procedimientos aduanales. Embajador, tengo que hacer una pausa obligada, permítame, y regresamos para concluir esta idea que usted tiene y también para concluir esta conversación con ustedes, si son tan amables. Regreso enseguida. Tuvimos que interrumpir al embajador de Portugal, que pues, nos estaba exponiendo las ventajas de la nueva relación económica entre México y la Unión Europea. Si quisiera usted concluir, señor embajador Gómez Caetano. Sí. Voy a concluir lo más rápido posible. Este tema es poco conocido en México porque se escribe muy poco sobre el acuerdo en México, que la negociación está concluida. En el sector de salud, más oportunidades de negocio para las empresas de los dos países a nivel de equipos médicos, de logística de salud, de soluciones tecnológicas. Para las pequeñas y medianas empresas también es un acuerdo muy importante porque va a disminuir la burocracia, incrementar la cooperación regulatoria y uniformizar procedimientos. Va a permitir a las empresas europeas que participen en concursos públicos en estados federados por la primera vez en igualdad de circunstancias con las empresas mexicanas. Este es algo totalmente nuevo porque 14 estados federados de México han adherido a este acuerdo. Va a proporcionar la facilitación de inversiones porque el acuerdo facilita procedimientos para invertir y cria un tribunal multilateral de inversiones que va a permitir resolver conflictos y aumentar la confianza de los inversionistas. Y por último, el acuerdo favorece en general la creación de alianzas estratégicas entre empresas europeas y mexicanas. No tengo dudas que esto va a ocurrir. Gracias. Gracias, embajador Gómez Caetano. Embajador Miñó, quisiera yo pedirle que, pues, a nombre de todos los que han participado en esta mesa, que pudiera hacer una conclusión de lo que destacaría la Unión Europea en esta etapa post-COVID y su relación con México. Pensamos que ahora vamos a entrar en una nueva fase positiva, una fase de optimismo, de recuperación de la confianza. Y eso vale también para nuestra relación con México. Estamos efectivamente con este nuevo acuerdo. Creo que vamos a entrar en una nueva fase. Hemos visto cómo con el acuerdo que firmamos, que entró en vigor hace 20 años, eso ayudó a triplicar nuestro comercio, a aumentar muchísimo la inversión europea en el país.
y tenemos las mismas oportunidades con el nuevo acuerdo. Entonces nos va a tocar explotar esas oportunidades y eso se fundamenta obviamente en los valores compartidos, que son valores de respeto al Estado de Derecho, de los derechos humanos, y también tenemos que defender juntos esos valores. Gracias, embajador. Quisiera agradecerles a todos haber estado el día de hoy en el programa y pues ojalá no sea la única vez que podamos hacer este tipo de intercambios. Embajadora Saigalikova, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pascal. Gracias. Embajador Kubánek, muchas gracias por haber participado con nosotros. Que les vaya bien a todos. Gracias. Embajador Gómez Caetano, un placer. Un gusto también. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Nos vamos.